La vida es corta, sí, pero en nada prolongamos su duración si vivimos quejándonos o lamentándonos. Esta es una reflexión del gran filósofo estoico Séneca, en su famoso escrito titulado Sobre la brevedad de la vida. Séneca es uno de los grandes filósofos estoicos del mundo antiguo, de la Roma clásica, y él nos invita a reflexionar de que los lamentos, las preocupaciones y todo lo que está fuera de nuestro alcance, arrepentimientos quizás, son aspectos de la vida en la que no debería, no debería afectarnos, porque arrepentirnos de algo, preocuparnos de algo, lamentarnos de algo no va a cambiar la situación, simplemente es un hecho del pasado y está. En esta presentación lo que busco es, a través de la historia, buscar casos, ejemplos de personajes históricos que han aplicado el estoicismo, para una manera de transmitir este mensaje a la sociedad moderna, a la sociedad del siglo XXI, que por lo general somos, dicen, una generación más, está en su zona de confort y por ende más débiles. Y me incluyo, yo estoy muy lejos de parecerme a lo que era el hombre antiguo de la Grecia clásica, de la Roma clásica, del Renacimiento o de la Edad Media. Hombres que sí eran estoicos, porque una cosa es leer sobre estoicismo, pero otra cosa es ponerlo en práctica. Y a veces es difícil, y me incluyo, como digo. Y por eso hago esta presentación también, para ayudar a los jóvenes y ayudarme también a mí mismo. Es una manera quizás también de interiorizar el mensaje estoico. El estoicismo básicamente es una filosofía que consiste en enfocarnos en lo que está a nuestro alcance, en enfocarnos en lo que podemos cambiar y algo que no podemos cambiar simplemente dejémoslo. Dejémoslo que simplemente representaría una pérdida de tiempo, enfocarnos. Y eso se resume en los infortunios de la vida, en las preocupaciones, los pensamientos de arrepentimiento, quizás de una decisión mala que hayamos tomado en el pasado, eh, o quizás por, no sé, el rechazo de alguien, el rechazo de un trabajo, eh, etcétera. Hay aspectos en la vida que están fuera de nuestro alcance y, y no tiene sentido preocuparnos. Entonces, a profundizar en esto, como digo, me incluyo aquí, hay momentos en mi vida en la que se me vienen pensamientos del pasado y me pregunto qué hubiese pasado si hubiese tomado esta decisión y no esta, cómo hubiese cambiado mi vida. Y a veces le doy mucha vuelta porque estos pensamientos me rodean por mi cerebro y siento que pierdo mucho tiempo. A veces pierdo mucho tiempo en esto, pensando en cosas del pasado, en estas decisiones quizás probablemente eh, eh, no fueron las correctas, las acertadas, quizás porque eh, me arriesgué quizás en tomar decisiones apresuradas o decisiones por la emoción, cuando en muchos aspectos de mi vida anterior no soy mucho de contar mi vida. Cuando llegue a los 1000 suscriptores quizás haga un resumen de algunas preguntas que quizás a lo que me dedico, eh, por qué creé este canal, cuál es la finalidad, toda mi historia quizás un poco. Pero en fin, hago esta presentación nuevamente
para, para aplicar la filosofía estoica, para hacernos fuertes. Y leyendo mucha filosofía estoica, porque me gusta leer, llego a la conclusión de que nuestros problemas de hoy en día, de los jóvenes, me incluyo, o nuestros problemas que tenemos hoy en día, de la juventud en general, no son nada. No son nada a comparación de lo que vivieron los hombres antiguos. Los hombres de la edad de piedra, de la edad de hierro, los hombres de la Grecia clásica, los hombres de la Edad Media, o los problemas que vivieron los hombres de hace 100 años, son nada. Séneca se estaría riendo de los problemas de los jóvenes de hoy en día, porque no son nada. Les importaría un pepino, un comino, les importaría un bledo a los grandes personajes de la historia, a los grandes estoicos, o al hombre promedio quizás de la antigüedad. Le parecería simplemente, le importaría un bledo, que estaríamos locos simplemente. Porque nuestros problemas no son problemas en sí. Nuestros problemas de la edad contemporánea, los jóvenes, que quizás muchas veces se resume en, en malas decisiones, en decisiones eh, quizás muy rápidas que tomamos, o en el rechazo de un trabajo, en el rechazo de la chica que te guste quizás, o en el rechazo de tu entorno social porque tienes una filosofía diferente. Todo esto no importa para un hombre de la historia común, de la historia, para el hombre promedio de la Grecia clásica o del Renacimiento, incluso de la Edad Media. Estos problemas, sin duda, no son nada, nuevamente lo digo, y, y como digo, Seneca se estaría riendo de nosotros. Hay problemas que sí son problemas, que fueron problemas en la historia. Comenzando con el fundador del estoicismo, Zenón de Sitio, el fundador de la escuela estoica en Grecia. Él, antes de fundar el estoicismo, era un hombre rico, un hombre adinerado, un hombre que tenía muchos bienes materiales, tenía embarcaciones. Y sucede que un día él estaba transportando todas sus riquezas, todos sus bienes materiales en su nave, en su barco. Y sucede que un evento de la naturaleza hizo que esta embarcación se hundiera en lo más profundo del océano, en lo más profundo del mar. En donde sitio afortunadamente salió vivo, pero perdió todas sus riquezas. Probablemente si él viviera en el siglo XXI, estaría lamentando si estuviese probablemente eh, buscando ayuda de las ONGs y contando sus desgracias, contando sus infortunios de la vida y que por culpa de la naturaleza eh, el Estado debería ayudarlo, todos deberíamos sentir compasión de él y que, y que no puede trabajar y que no puede sobresalir en la vida porque lo perdió todo. Pero Zenón de Sitio tomó una decisión muy diferente y se convirtió en el fundador de la escuela estoica. Se convirtió en un filósofo importante, lo que es la filosofía estoica, que se resume en el punto de que debemos concentrarnos en los aspectos que nos corresponden, están a nuestro alcance. Están a nuestro alcance. ¿Y qué está a nuestro alcance? Las emociones. Nosotros decidimos cómo sentirnos. Cuando él perdió su embarcación, pudo quizás naturalmente sentirse triste, angustiado, desahuciado, pero él decidió sentirse de otra manera. Y eso le permitió sobresalir quizás esa embarcación que quizás para esa pérdida de esa embarcación y de sus bienes materiales que para la mayoría de nosotros representaría una desgracia, para él fue quizás algo favorable, porque se convirtió en un hombre, hasta el día de hoy, su nombre es recordado en la historia. Entonces, en eso consiste el estoicismo. El estoicismo no solamente
no solamente consiste en conformarnos, quizás haya eh, todo lo que está fuera de mi alcance, no me importa y me quedo así. mm, No me quejo, pero hay que saber convertir también las adversidades, los infortunios en la vida, hay que convertirlos en aspectos favorables a nuestra vida. Eso es lo que hizo Zenón de Sitio y eso es lo que consiste el estoicismo. Como digo, los problemas de hoy en día nada se parecen a los que pasaron los hombres antiguos. Creo que lo peor que le puede pasar a una persona es cuando pierde a su hijo, cuando su hijo está en edad adulta. Los jóvenes de hoy en día, mayoría no somos padres, y así que perder a un hijo probablemente eh, no es un problema común en la juventud. Y sé quienes lo pierden, pues sí, son pocos, pero a lo que voy, creo que lo peor que le puede pasar a una persona adulta es perder a un hijo. Y a lo largo de la historia ha habido la tasa de mortalidad de los niños era más alta. Los padres perdían a sus hijos, las madres perdían a sus hijos y era normal. Y aún así tenían que salir adelante. Algo que hoy en día resultaría difícil para muchos. Y es algo que es lo más trágico que podría ocurrir. Julio César, el gran emperador de Roma, perdió una hija cuando ya ella estaba en edad adulta y eso debió ser más doloroso, porque vio crecer a su hija y la perdió. Y aún así él supo seguir adelante. Él tomó una decisión estoica quizás muy radical, para hoy muy radical quizás. Murió su hija, pero él continuó con lo que le correspondía. Porque, porque en eso consiste el estoicismo. Un poco radical, lo sé, un poco quizás eh, impertinente, pero para darnos una idea de que los problemas de la gente antigua eran mucho más graves que lo que hoy pasamos. El emperador Marco Aurelio perdió a 3 de sus 8 hijos. Eso también debió ser doloroso. Pero Marco Aurelio también, en una decisión estoica quizás radical, pudo seguir adelante, enfocándose en lo que estaba a su alcance, obviamente, como buen estoico. Los reyes católicos tuvieron 5 hijos y perdieron a 2 de sus hijos también en edad adulta. Perdieron a su hija mayor Isabel, que era la heredera al reino de Castilla. Eh, Perdieron a su segundo hijo también en edad adulta, ambos en edad adulta. Eso debió ser muy doloroso para ellos, pero aún así tuvieron que hacer frente a esos infortunios de la vida. Hoy en día nuestros problemas están lejos de eso, a los jóvenes de hoy, que por lo general, como digo, son problemas triviales, problemas que darían risa a cualquier hombre de la antigüedad. Eh, Puede sonar un poco impertinente quizás, pero nuestros problemas no se asemejan a esos problemas de antes. Un caso también que destaco mucho, porque me gusta leer muchas biografías de personajes históricos, es de el rey de Jerusalén, Balduino IV. Balduino IV fue un rey de Jerusalén que nació con lepra. Por circunstancias de la vida, vivió con lepra hasta la muerte. Aún así, eso no le impidió para que pudiera desarrollarse como rey, para que pudiera desarrollarse como líder, jefe de un ejército en tiempos de la Jerusalén cristiana de la Edad Media, en las cruzadas. Balduino IV solamente vivió 24 años, murió por la lepra, pero aún así nos deja una enseñanza ejemplar.
a sus 24 años, pasó a la historia como uno de los reyes más sabios que pudo existir en la cristiandad, el mejor rey de Jerusalén, de la Jerusalén cristiana, del extinto reino de Jerusalén. Pudo hacer frente a las hordas musulmanas y muy sabio, muy sabio. Hay una película de hecho de él, no recuerdo su nombre, pero pueden buscarlo y ver esa película. El rey Balduino es un gran ejemplo de estoicismo. Solamente vivió 24 años, pero pasó a la historia. 24 años, imagínate. 24 años, todo un rey exitoso, sabio, que era leproso. Probablemente hoy en día algunos estarían pidiendo su mal derecho a la eutanasia por una enfermedad que los dejó tendidos en la cama. Un poco controversial quizás, pero eran muy fuertes los hombres de antes. Y es por eso que yo considero muy importante enseñar esto, enseñar estoicismo en las universidades, en los colegios, para crear mentes fuertes, para crear mentes como la del rey de Jerusalén, Balduino IV, o como la de Blas de Lezo, el marinero español, a quien también admiro mucho. Este marinero español vivió una vida muy, muy dura. Desde muy joven, a los 17 años, si no me equivoco, perdió creo que su brazo o su ojo, pero constantemente a medida que se hacía hombre, a los 17, a los 24, a los 25, perdió su ojo, perdió su pierna, perdió su brazo, perdió, perdió la mitad de su cuerpo. Es por eso que le decían el medio hombre. Había perdido la mitad de su cuerpo al llegar a los 30 años. Y eso tampoco le impidió para quedarse recostado en una cama y quejándose de lo mal que ha sido la vida con él, lamentándose eh, o culpando quizás al destino de su desgracia. No, él se hizo fuerte, él tomó la decisión de seguir luchando por una causa que él creía justa. Y es por eso que él pasó a la historia como el héroe de Cartagena de Indias, un héroe español, y no solamente de España, sino de América, porque defendió la soberanía de la América española contra la invasión inglesa, contra la pérfida Albión. Se mantuvo firme en Cartagena de Indias, luchando con una marina inglesa que lo superaba en número, en embarcaciones, y supo salir victorioso de aquella contienda. No se amilanó, se mantuvo firme, defendiendo la España americana. Al día de hoy todavía se le rinde homenaje, no solamente en España, sino también en Colombia. Es un ejemplo de superación, de estoicismo, de que las circunstancias de la vida no nos deben impedir a rebajarnos, a amilanarnos, a preocuparnos o deprimirnos. Hoy en día estos problemas no son la causa común por la cual los jóvenes se deprimen. Nadie pierde hijos, nadie pierde la mitad de su cuerpo o nace con lepra. Son problemas mucho más sencillos. Hay gente que pudo superar estando peor que nosotros. Es por eso que considero importante esto, el estoicismo. Es muy difícil ponerlo en práctica. Una cosa es leerlo, digo. He leído mucho, pero ponerlo en práctica sí es difícil. Hay que estar concentrado, hay que meditar, hay que a veces alejarnos de las redes sociales. Yo no uso redes sociales y es algo que favorece también. El estoicismo es una filosofía que se debe practicar y con esto incentivo a siempre pensar. Hay personas que lo pasaron peor en el pasado y nosotros nos estamos lamentando simplemente porque no nos va bien en la universidad, porque no conseguimos trabajo, porque nos botaron del trabajo, o porque la chica que nos gusta no nos hace caso, o porque te engañó la chica que te gusta. Son problemas que a veces ni siquiera dependen de nosotros. Por ejemplo, si la chica que te gusta no te haga caso, es asunto de ella, no tuyo. Tú tienes que seguir hacia adelante, ándalo como tú ahora, firme.
Y en eso consiste el estoicismo. Hay cosas eh, que a veces, eh, cosas sencillas por las cuales nos deprimimos. No encontrar un proyecto de vida, terminar la universidad y no saber qué hacer. Y a veces la gente se deprime fácilmente. Pero en fin, este mensaje para los jóvenes y para mí mismo también, para, para no perder mi tiempo a veces, decisiones que tomé en el pasado y que a veces me rodean por mi cerebro y pierdo mucho tiempo pensando en qué hubiese pasado si esto hubiese hecho. No, hay que seguir adelante. Hay un bello verso de Pedro Calderón de la Barca que nos hace reflejar que si tú tienes un problema, hay personas que la están pasando peor, o que la pasaron peor en el pasado, como digo, la pasaron peor en la historia, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Edad Antigua. Hoy en día vivimos en una zona de confort, tenemos un móvil, wifi libre quizás, y aún así nos deprimimos más fácilmente que el hombre antiguo, que el hombre promedio antiguo. El poema dice algo así: cuenta, cuenta que un día un sabio, tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba con las hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Es un hermoso poema de Pedro Calderón de la Barca que nos hace reflejar ese mensaje de que hay personas que la pasan peor que nosotros. En la actualidad, quizás los países que actualmente están en guerra, Rusia con Ucrania, Ucrania sobre todo especialmente, Siria, el Líbano, Palestina, que constantemente es bombardeado, los países de África, países que son totalmente inestables y están en la guerra civil. Esa gente pasa peores situaciones que nosotros y nosotros nos quejamos simplemente porque nos cortaron el wifi, porque cosas así sencillas, porque hace mucho sol o porque está lloviendo, cosas que no dependen de nosotros. El objetivo de esta presentación es reflexionar estos valores estoicos. Hay cosas en las que no debemos perder el tiempo preocupándonos, que debemos enfocarnos en nosotros mismos. Y cualquier obstáculo que tengamos en la vida, hay que verlo de una manera positiva. Hay que verlo como lo que los maestros de estos maestros que enseñan sobre libertad financiera, como Donald Trump, Robert Kiyosaki, ellos denominan el apalancamiento, que es convertir una situación adversa en una situación favorable a ti. Todo lo negativo que te ocurra en la vida en sí es algo positivo. Ese obstáculo es el camino para el éxito, como diría Nietzsche. El obstáculo no es una barrera a la superación del hombre, es el propio camino. El obstáculo es el mismo camino que te va a conducir a lo que Nietzsche llama eh, el éxito del hombre superior. El obstáculo es algo favorable. Cualquier adversidad que tengas en la vida, tómalo de manera positiva. Tómalo de manera positiva que te va a ayudar. Te va a ayudar siempre que tú lo decidas, es favorable. En eso consiste el estoicismo. Aprovechar las adversidades y convertirlas en aspectos que nos favorezcan. Quizás nos botaron del trabajo, pues entonces es una gran oportunidad para crear un proyecto por nuestra propia cuenta, un negocio, cosas por el estilo. Eh, si la chica que te gusta no te hizo caso, pues también es una gran oportunidad para que puedas enfocarte en ti mismo. Es lo más importante, enfocarte en ti mismo para buscar tu mejora continua, tu desarrollo continuo
y alcanzar el éxito, o por lo menos definir tu proyecto de vida. A veces muchos de nosotros nos dejamos guiar por simplemente los vaivenes del destino, de la vida, y hacemos las cosas de manera improvisada. Entonces, todas estas adversidades hay que tomarlos de manera positiva, enfocarnos en nosotros mismos. Es lo más importante del estoicismo, enfocarnos en nosotros mismos. Hay personas que a lo largo de la historia han estado en la cárcel y aún así nosotros nos quejamos por, por cosas sencillas, quizás porque no tenemos suficientes recursos para, no sé, salir de viaje. Un ejemplo de estoicismo también, que me gusta mucho, es el caso de Rudolf Hess. Para muchos, quizás para la propaganda oficial muy controversial, pero Rudolf Hess fue un mártir de la paz de la Segunda Guerra Mundial, lugarteniente de Adolf Hitler. Él, él arriesgó su vida, su libertad, para llevar un mensaje de paz. Él fue catalogado como loco por, por el Tercer Reich, por darse esa aventura de viajar en solitario de Alemania a Inglaterra en tiempos de la Segunda Guerra Mundial para llevar un mensaje de paz. Los ingleses no lo escucharon, le pagaron mal, lo encarcelaron y lo trataron como un criminal de guerra, hasta los polémicos juicios de Nuremberg. Su intención de Rudolf Hess era llevar un mensaje de paz. No lo escucharon, lo trataron mal como criminal de guerra, lo condenaron a cadena perpetua, lo difamaron y el día de hoy es objeto de difamaciones. Rudolf Hess también tiene un mensaje muy estoico. Él en los juicios de Nuremberg dijo algo, algo así: si tuviera que regresar en el tiempo, lo haría. No, dijo algo así: no me arrepiento de nada. Si tuviera que regresar en el tiempo y sabiendo que al final del camino me esperase una hoguera, aún así tomaría la misma decisión. No me arrepiento de nada, no cambiaría en nada. Es una decisión muy firme, muy estoica, porque, porque vivir del pasado, de decisiones que tomamos, tenemos que ser conscientes. No nos podemos arrepentir de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Hace mucho nos ponemos a pensar en eso. ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? Es perder el tiempo, simplemente. Tenemos que mantenernos firmes. Y si nos equivocamos, nos equivocamos. Aprendemos. Eso están los errores, es mejor equivocarse. Pero no hay que arrepentirse por las decisiones mientras obviamente no hayamos hecho algo que atente contra el bienestar de la sociedad. No hay por qué arrepentirse. De los errores se aprende. Y siempre mantenernos firmes en nuestras ideas, en nuestra forma de pensar. A veces, por la presión de las masas, solemos también eh, cambiar nuestra forma de pensar para querer simpatizar con el grupo. Pero eso también no es bueno, no es estoico. Porque nos engañamos a nosotros mismos y engañamos al resto. Por eso admiro a Rudolf Hess, lugarteniente segundo lugarteniente de Tercer Reich, de Adolf Hitler. Tengo un vídeo sobre él. Muchas personas han estado en la cárcel. En un video anterior también comenté mi admiración por Pedro Varela. Y un hombre que está en la cárcel reiteradas veces y siempre se ha mantenido firme, firme. Ha pasado a la cárcel y eso tampoco fue motivo para que pudiera milanarse, para que pudiera deprimirse y decir, por culpa de la sociedad no puedo crecer, no puedo desarrollarme.
la cárcel lo hizo fuerte. Hay personas que la cárcel les hace fuerte. Hay personas que la cárcel los hace débiles. Es porque no hay formación estoica. Es muy difícil, es muy, quizás muy fácil hablar, pero yo estoy muy lejos de eso. Lo tengo que admitir. Pero todo se aprende cuando lo repetimos, ya sea a través de discursos, artículos y en lo más mínimo que podamos aplicar el estoicismo, hagámoslo. No nos quejemos de que está haciendo mucho sol, de que está lloviendo, eso no está en nuestro alcance. Eh, y eso básicamente, hay que enfocarnos en nosotros mismos y seguir adelante. Leer mucha biografía de los personajes de la historia también te va a permitir que adoptes una mentalidad estoica y dejemos de lado toda la comodidad, salgamos de nuestra zona de confort. Eh, Vuelvo a decir que la conclusión de este video es que nuestros problemas de hoy en día no son nada a comparación de lo que los hombres de la historia lo pasaron. Hombres de hace 100 años, incluso en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, eh, los rusos, los franceses, todos, independientemente del bando, todos lo vivieron mal, difícil, y nosotros nos quejamos por cosas sencillas, no tiene sentido. A veces me pongo a pensar en eso y digo que no tiene sentido. En sí no tengo ningún problema, no tenemos ningún problema los jóvenes de hoy, no sé qué podría llamar problemas. Todos los hombres de la antigüedad se estarían riendo de nosotros. Así que espero que lo puedas tener en cuenta, que hay personas que la pasaron peor, que actualmente allá en Siria, en Palestina, la están pasando peor, y nosotros nos quejamos por cosas simples, porque nos robaron quizás el móvil, porque perdimos el móvil, cosas que no tienen sentido, la verdad. Pero yo me pongo a pensar y que no, porque perdemos, eh, no sé, plata, dinero, porque perdemos dinero, no sé, en la calle, se nos cayó el billete, perdimos la billetera, son cosas que no tienen sentido. No necesito perdió todas sus riquezas y eso le permitió superarse, cosas así. Hay muchos ejemplos quizás de la vida cotidiana y nuevamente esperamos, hay que interiorizar esto, reflexionar y hay muchos videos de estoicismo en YouTube. Si hay algún libro que recomiendo que leas, son las meditaciones de Marco Aurelio, que esto siempre lo he leído 3 veces. Eh, el manual de Inquiridión de Epicteto. También Epicteto también es un gran ejemplo de estoicismo. Él era un esclavo, él nació como esclavo, era un esclavo en la antigua Roma, pero eso tampoco le fue razón, excusa para decir, eh, por culpa de la esclavitud, no soy lo que quise ser. Probablemente hoy en día, eh, como digo, muchos de estos movimientos, ONGs, probablemente hoy en día alguien que vivió en servidumbre, explotado, esclavo, se estaría convirtiendo en un seguidor de una ONG, viviendo de la lástima de los demás. Pero no, Epicteto, afortunadamente, no nació en esta época. Epicteto desarrolló esa filosofía estoica, un filósofo también muy sabio del estoicismo de Roma. Nació esclavo, pero se convirtió en un filósofo estoico. Pudo salir adelante y también su nombre se encuentra en la historia. Epicteto tiene un manual muy resumido. Eh, son, son 44 reflexiones, si no me equivoco. Pero es muy corto, muy breve, lo puedes leer.
Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, sobre la brevedad de la vida, que te habla sobre el mensaje que te dije al inicio del vídeo. Básicamente eso. Y, y hay muchos canales de estoicismo también para poder ver y profundizar. Y también, si yo tengo un canal de Telegram, a veces suelo subir algunas reflexiones estoicas de Marco Aurelio, de Epicteto. Y, y eso, básicamente, el objetivo de esta presentación es, el resumen, es que los problemas de los jóvenes de hoy, y problemas incluso, no son problemas, no son nada, son, son risa nada más, son chiste para los hombres de la historia, de la antigüedad, así de sencillo. Y no hay que preocuparnos de cosas del pasado, de decisiones que hemos tomado o de las supuestamente problemas que están fuera de nuestro alcance. Sé que puede sonar un poco frío quizás para algunos que son más sensibles, pero mi objetivo simplemente es hacerte reflexionar. Probablemente dirán que soy un eh, poco psicópata. Quizás la psicología moderna acuse a Julio César, a Marco Aurelio de psicópatas, pero que no tienen empatía quizás. Pero es que si lees los libros de estoicismo quizás me des la razón. Que nuestros problemas de hoy en día no son problemas, no son nada, son un chiste, eh, no tienen sentido preocuparnos. Así que a seguir adelante y también este video también dedicado a mí, como lo dije en un principio, quiero interiorizarlo. Una cosa es leer y otra cosa es ponerlo en práctica tal y como Marco Aurelio lo hizo, como Julio César lo hizo, como Epicteto lo hizo, como Séneca lo hizo. Obviamente las decisiones que tomó Séneca, si hemos leído su biografía, hoy en día sería catalogado de radical. Para quienes saben la biografía de Séneca, pues cuál fue su destino. Bueno, tomó una decisión muy radical para estos tiempos, pero, eh, pero en fin, tampoco no quiero trabarme mucho porque esta presentación lo hice de manera improvisada. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en una próxima eh, en un próximo vídeo, una próxima directo quizás o videos tipo estos que son reflexiones. Así que nos vemos.